Hola, mi nombre es Abraham Anguizaca, soy estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes de la modalidad semipresencial. Hoy voy a hablar sobre las obligaciones y los contratos. A continuación voy a presentar mi diapositiva para poder explicar lo que son los contratos y las obligaciones. Como decía inicialmente, los temas que he abordado son los siguientes: las obligaciones en el derecho civil y las obligaciones en general y de los contratos, y también los puentes de obligaciones y por último la clasificación de las obligaciones. Artículo 1453. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones. Un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la acepción de una herencia o legado en todos los cuasi contratos. Los contratos. Artículo 1454. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar o hacer o no hacer alguna cosa. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objetivo la utilidad una de las partes. El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar, a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales. Y también tenemos las fuentes de obligaciones. Las obligaciones nacen de hechos o actos jurídicos que constituyen antecedentes a las fuentes de donde emanan las mismas, y define a fuentes como hecho, acto o disposición legal en que se origina la obligación. Dentro de las fuentes de obligaciones tenemos la ley. Es la fuente remota de las obligaciones, porque algunos autores en este sentido señalan que para que existan obligaciones es necesario que la ley determine que así es, soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Cuasi contrato. Esta fuente de las obligaciones no tiene un alcance claro en la norma ecuatoriana, sino que es referida en varios artículos que hacen mención de su experiencia y que trata de explicar lo que hemos de entender por esta figura en el artículo 2184 de Código Civil. Y también tenemos del cuasi contrato de comunidad. La denominación utilizada por el código ha sido criticada, pues no toda comunidad es cuasi contrato y no todo cuasi contrato es comunidad. El artículo 2204 de Código Civil define a este cuasi contrato como la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa. Y por último tenemos la clasificación de las obligaciones. Obligaciones positivas. Son aquellas en las cuales el objeto de la obligación constituye una acción positiva por parte del sujeto pasivo, es decir, consiste en una acción, en una obligación de dar o hacer. Así, por ejemplo, entregar dinero, pintar un cuadro, etc. De la obligación de hacer.
Las obligaciones de hacer exigen la ejecución de un hecho por parte del sujeto pasivo, siendo los ejemplos clásicos la construcción de una obra o la pintura de un retrato, etc. De la obligación de no hacer. La obligación de no hacer, a la diferencia de la anterior, conlleva la abstención de la ejecución de un hecho por parte del sujeto pasivo que normalmente lo podría hacer. Es todo lo que puedo decir en cuanto a la obligación y también al contrato. Muchas gracias. Hasta la próxima.